En el siguiente video hablaremos acerca de la exploración del medio en la primera infancia. Hablaremos de por qué es importante, por qué se habla de la exploración en primera infancia, cómo se explora, qué se explora, cómo y de qué manera el maestro y los agentes educativos acompañan la exploración y qué propuestas pedagógicas se presentan en la exploración del medio. Empecemos. La exploración del medio es una de las actividades más características de los niños y niñas en primera infancia, ya que al observarlos se puede ver que permanentemente están tocando, probando y explorando todo lo que los rodea. A través de su dominio sensorial y perceptivo, los niños y niñas exploran con su cuerpo y en la medida que adquieren mayor autonomía en sus movimientos se desplazan por diferentes espacios, ampliando así sus posibilidades de exploración. Allí comienza el reconocimiento de sus propiedades. Los huelen, los prueban, los tocan, encuentran semejanzas y diferencias, los clasifican, los ordenan y cuentan. Ahora nos preguntamos ¿qué se explora? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario entender que los entornos son espacios físicos, sociales y culturales, donde habitan los seres humanos y en los que se produce una intensa y continua relación entre los niños y niñas y el contexto que los rodea. Existen dos conceptos directamente relacionados con la exploración del medio, que son la cercanía y el interés. Lo cercano tiene que ver con los entornos más cotidianos de los niños y niñas, con aquello que está a su alcance. Por ello, trabajar con lo cercano trae consigo la posibilidad de conocer la realidad que viven las niñas y los niños. En cuanto al concepto de interés, está relacionado con que se recoge una premisa fundamental del quehacer pedagógico, la idea de que se debe trabajar a partir de aquellas cosas que los niños y niñas encuentran significantes para ellos, lo que capta su interés, lo que las niñas y niñas pueden identificar. La observación que realiza la maestra y el agente educativo en los diferentes momentos en que se comparten experiencias pedagógicas. Y ahora, ¿cómo se explora? Pues bien, para comprender el proceso de exploración del medio en la primera infancia, es fundamental retomar dos principios de la pedagogía propuesta por María Montessori, quien nos habla de la libertad y la independencia. El primero, referido a la libertad de moverse y actuar, en la que los niños y niñas toman decisiones sobre qué hacer, con qué hacerlo, con quién y cómo. El segundo, relacionado con la independencia o autonomía para experimentar, sin la condición de un adulto, así como para realizar por sí solos actividades que permitan satisfacer requerimientos básicos como comer, vestirse y asearse. También se plantea que es necesario estimularlos y que exploren por sí mismos, que tomen sus propias decisiones y adquieran confianza en sus propias ideas, considerando el error como parte de la actividad constructiva. En la exploración del medio están presentes varios procesos que deben ser considerados como lo son la manipulación, la observación, la experimentación y la expresión verbal o expresión de lenguajes artísticos. Ahora bien, ustedes se preguntarán de qué manera podemos los maestros acompañar en la exploración del medio a nuestros niños de primera infancia.
Para dar respuesta a esta pregunta vamos a enumerar 4 aspectos que son fundamentales en el momento de hablar de la exploración del medio. El primer aspecto es el papel afectivo, que está relacionado o se refiere a la presencia y atención del adulto desde las primeras exploraciones de los niños con los objetos hasta los mismos proyectos que emprenden para profundizar sobre sus intereses. También está relacionado con que nosotros como agentes educativos nos involucremos con intereses en cada actividad que ellos realicen y nos mostremos atentos a sus preguntas e indagaciones para que ellos se apropien de ellas y promover mayores exploraciones. El segundo está relacionado con el papel de construcción de ambientes enriquecidos en el entorno educativo, mediante la selección y preparación de materiales, actividades y creación y disposición de unas condiciones enriquecidas y aptas para el aprendizaje. El tercer aspecto hace referencia a los procesos de interacción y acompañamiento. También a la importancia del agente educativo, pues se requiere una observación constante de los niños y de las niñas para poder intervenir con prudencia cuando se requiere y tomar distancia para brindarles una libertad en la toma de decisiones, permitiendo su exploración y el desarrollo de su autonomía. Como último aspecto y no menos importante tenemos la observación atenta, acompañada de una escucha atenta, pues a través de esta escucha a sus explicaciones, preguntas, hipótesis y propuestas podemos plantear situaciones de desequilibrio, retos y problemas que buscan complejizar sus actuaciones y sus pensamientos. A continuación veremos algunas recomendaciones para enriquecer el rol del maestro o del agente educativo en la exploración del medio. Dentro de esas propuestas o recomendaciones tenemos observar conductas cuando los niños juegan libremente, enriquecer el juego dejando tiempo, valorar lo que hacen las niñas y los niños, no exigirles unos resultados determinados, imaginar y buscar nuevas propuestas, interrelacionar niñas y niños de distintas edades y estar preparados para aprender cosas nuevas e inesperadas sobre los niños y las niñas. A continuación haremos un recorrido de propuestas pedagógicas para crecer explorando. Vamos a presentar algunas ideas para el acompañamiento a la exploración del medio desde la educación inicial, con el propósito de que sirvan de inspiración en el quehacer de los maestros. Con esto podemos encontrar formas de trabajo acordes a sus estilos y a las características de los grupos con los que trabajemos o vamos a interactuar. Así vamos a favorecer la promoción de su desarrollo integral. La primera idea se da en la etapa entre nacer y caminar, ya que en los primeros meses la variedad de experiencias sensoriales que se le proporcionan a los bebés partirán de la exploración de su propio cuerpo y de este modo el encuentro con sus manos, sus pies y el reconocimiento de los sonidos que se emiten. Estas experiencias se convierten en experiencias fundamentales para este proceso. Otra segunda idea está relacionada con el desplazamiento por todos lados, pues los niños y las niñas cuando se sienten seguros se paran y caminan, ampliando cada vez más sus movimientos y sus posibilidades de desplazarse. De esta manera exploran y descubren todos los objetos que están cerca de ellos, los toman, los tiran, los hacen rodar, los sacan y los meten, y así sucesivamente con objetos de un recipiente de uno en uno. Construyen y destruyen, reúnen y separan, etc. Bueno, temas de práctica entre lo visible y lo invisible. En esta podemos decir que entre lo visible y lo invisible, la exploración del mundo exterior puede ser como más detallada, vista desde el punto de vista de los niños. Aquí como temas como son las plantas y los animales, ellos los pueden captar como de mayor forma y su atención como que se expande más. Ellos se muestran como súper asombrados ante todos sus cambios, les gusta mucho como cuidar las plantas y también observar detalladamente los cambios que esta misma va obteniendo al pasar que los días, los meses y así sucesivamente. También podemos decir que cómo cuidar los animales y esto se pueden convertir como en actividades motivadoras que eso puede posibilitar que
asumir el cuidado del entorno puede convertirse en una actividad natural y cotidiana. Digamos que los padres tienen como fácil acceso a ellos y pueden dedicarle un tiempo más a sus hijos, permitiéndolos dejar explorar su entorno y su medio para que sea como más o se fortalezca su capacidad de asombro. Bueno, ahora vamos a hablar de los por qué, las predicciones y los supuestos. En los por qué, las predicciones y los supuestos, los animales serán siempre como un tema de interés para los niños y niñas, tanto en su vida cotidiana como en la que se encuentran y evidencian en los cuentos de hadas, en las películas, en los lugares lejanos. Y bueno, esto particularmente serán experiencias que involucran cuidados y se evidencia la protección de los animales. Además de esto, le permite como apropiarse sobre su forma particular de vida, cómo se desarrolla, se desenvuelven en el ambiente, etcétera. También se pueden como desatar espacios de conversación donde se promueva la expresión de sus ideas, tengan preguntas, hipótesis y explicaciones sobre los fenómenos que hayan observado naturalmente y sobre los acontecimientos que tienen en la vida familiar y social. Allí pues se puede evidenciar como momentos de diálogo en los que se pueda identificar sus intereses y como conocerlos y potencializarlos más. Eh, También podemos como proponer otro tipo de exploración donde respondan como sus dudas e inquietudes y así como que ir conociendo al niño poco a poco y ir involucrando más sus intereses frente al ambiente. Ahora vamos a observar un dibujo en el cual se plasma la manera en la que el niño de primera infancia concibe la exploración del medio.